Noches, queremos darles la bienvenida a un episodio más de nuestro live podcast Inverso 360. La gracia del Señor nos permite estar nuevamente conectados. Queremos aprovechar esta transmisión para juntos estudiar la palabra de Dios. Queremos saludar a nuestro popular compañero capellán, Dilner Pérez. Dilner, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido hoy? Bueno, hoy ha sido un día de gran bendición. Hemos estado cumpliendo con varias actividades emocionantes y llegamos hace poco de la iglesia y nos conectamos entonces ahora a Inverso 360. Ha sido un desafío. Saben todas las fallas técnicas que se presentan en el camino, pero por la gracia de Dios y su misericordia estamos aquí conectados junto a ustedes para entonces introducir y estudiar juntos la lección de Inverso, que viene con un tema muy interesante en esta semana. Sí, Dilner, generalmente pueden suceder fallas, ¿no? Pero ese deseo de conectarnos y de estudiar juntos o ser introducidos a la lección de esta semana sigue firme en nuestro corazón. Por eso solventamos cualquier dificultad y por la gracia de Dios nos conectamos para estudiar y compartir juntos. Esta semana está bastante bueno. Yo quiero que nuestros amigos que están estudiando la lección de inversos puedan dedicarle tiempo a esta semana. Lleva por título El papel de la Biblia y nos habla entonces de forma significativa del libro sagrado del cristianismo, de la palabra de Dios dada para cada uno de nosotros. Así es, así que durante esta semana vamos a ver precisamente este libro sagrado. Saben que muchas veces nosotros podemos... Ok, no sé si Diller se ha ido o me fui yo. Ok, ¿me escuchas? Creo que volviste. Estaba pensando quién de los dos era el que se había ido. Ya te escuchamos Bueno, fuerte y claro. estaba diciendo que muchas veces cuando hablamos de estos temas, muchos pudiesen pensar, bueno, pero otra vez vamos a hablar de la Biblia, eso es algo que ya conocemos, ¿ok? Sin embargo, el reestudiar, el repensar, el reflexionar sobre este asunto nos ayuda a nosotros a cambiar precisamente en aquellas cosas que tal vez podemos estar fallando, ¿verdad? Y nos invitan a hacer una conexión nuevamente con la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo significativa, Diller. Hoy fue significativa ayer y lo será mañana, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así que esta lección es buenísima, interesante y tiene bastante recursos y material para que nosotros podamos ser fortalecidos en la fe. Así es, así que vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a iniciar este estudio de la palabra de Dios. Querido Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tus bendiciones, por permitirnos conectarnos, incluso en medio de las dificultades. Queremos pedirte que puedas bendecir nuestras vidas y puedas bendecir a nuestros amigos que se conectan para que ellos también puedan juntos tener ese deseo de estudiar la lección y de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, Manuel, si estás ahí con nosotros, ayúdanos, introdúcenos en la lección de esta semana. A ver. Aquí estoy, no me he ido. Queremos hablar de esta muy buena lección, Diller, y empezamos hablando de la Biblia. Hay una característica importante que tiene la Biblia y es que la mayoría de los hogares tienen una, ¿sí? La mayoría de las personas la tienen. Si no la tienen físico, la ha descargado. Y posiblemente si el hogar de quien nos acompaña en esta hora posee varios miembros, aunque sea alguno de ellos, posee una Biblia. Algunos las tendrán solo abierta en el Salmo 91, otros la tendrán dentro de la biblioteca, algunos lo tendrán en una repisa, otros en una mesa de noche, algunos lo usarán todos los días, quizás otros la tienen en el celular, pero la mayoría de las personas poseen una Biblia. Otro asunto interesante referente a la Biblia es que sigue siendo el libro más publicado y más vendido en la historia. Sigue siendo trascendental, al punto que hemos mencionado que la mayoría de nosotros posee una. Es un libro tan importante que ha sido copiado en situaciones que
con el riesgo, colocando en riesgo su vida para mantener y difundir este mensaje. Es un libro que ha sido vendido en ocasiones en contrabando. Es un libro por el que muchos arriesgaron su vida y otros la entregaron de forma muy satisfactoria. Algunos entregaron su vida para que la Biblia tuviese expansión, para que pudiese ser traducida y para que llegara a muchos hogares. Así que, agregado a eso, Dilner, la Biblia sí no podemos usar esa expresión porque seguimos teniendo un crecimiento. ¿En qué áreas? Tenemos la Biblia en físico, pero ahora tenemos la Biblia en digital. Así que algunos de nuestros amigos o algunos de nosotros la tienen en el celular. Tiene varias versiones, tiene un diccionario bíblico. Si no es muy bueno leyendo, pero es bueno con los audiolibros, entonces la puede escuchar. Si no le gusta la narración lineal, puede encontrar una narración bastante emotiva, con cada personaje dándole profundidad al texto. Puede encontrar Biblia ilustrada, puede encontrar Biblia narrada. Así que de esta manera encontramos que la Biblia sigue siendo trascendental, importantísima, disponible para nosotros y un recurso a nuestro alcance. Así que casi que nadie tiene excusa para no tener una Biblia en su casa. Pero ahora la dificultad no es solamente tenerla, sino estudiarla, ¿verdad? Y precisamente en la lección de esta semana, perdón, en la lección de este trimestre, estamos hablando en ese conocimiento y ese acercamiento que debemos tener con Dios, ¿ok? Estamos hablando entonces que la vida cristiana consiste y se desarrolla es a través de esa relación personal que yo tengo con Dios. Y sabes, Emmanuel, muchas veces las personas pueden decir, bueno, me siento alejado de Dios, ¿ok? Podemos sentirnos de esa manera. O a veces incluso podemos pensar que estamos cerca de Dios, pero cuando dejamos días, semanas sin dedicar tiempo de calidad a pasar con Dios a través del estudio de la Biblia, entonces realmente nos estamos alejando de Dios sin darnos cuenta. Y ese es un problema en que todos nosotros podemos estar sumergidos. Hemos hablado también de que muchas estadísticas dicen que a pesar de que muchas personas tienen Biblia en su casa, entonces solamente el 40% la estudian, ¿ok? Así que eso necesita hacer un cambio, especialmente en nosotros los jóvenes adventistas y jóvenes cristianos en general. Necesitamos ser una generación que sea una generación de la Biblia, una generación del libro, donde nosotros podamos tener una conexión especial con Dios, ¿ok? Porque la Biblia nos va a ayudar a nosotros a profundizar nuestra relación con Dios. Hitler, cuando organizaron las primeras investiduras en mi iglesia, y tuvimos la oportunidad de investirnos de guía mayor, si algo que llamó bastante mi atención fueron dos ideales, ¿no? La Legión de Honor y el voto a la Biblia. A mí me tocó repetirlo, ¿no? Es bonito porque en medio de nuestro acto cívico, entonces ponemos la mano sobre la Biblia, decimos, prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, haré de ella una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Guardaré su dicho en mi corazón para no pecar contra Dios. Y entonces vemos lo significativo, tú lo estás mencionando, no puede haber un joven adventista que esté lejos de la Biblia. En ocasiones no podemos quizás no alejarnos un poco, es el plan del enemigo, que no la leamos, pero por eso debe ser fundamental y juega ese rol tan importante. Prometemos lealtad a ella para hacerla nuestra guía doctrinal, la lámpara que alumbra nuestras vidas, pero también tenemos que decididamente tomar el tiempo para estudiarla, porque podemos preguntarnos en esta noche, dimos datos interesantísimos de la Biblia, pero estaremos muy ocupados para estudiarlo. Mira que esto es una amonestación que nos cae a todos. ¿Estaremos muy ocupados para estudiar la Biblia? No, esa es una pregunta fuerte, ¿ves? Porque a veces podemos colocar incluso prioridades, que podemos decirnos que me tengo que ir rápido al trabajo, me tengo que ir a los estudios, voy a llegar tarde a la universidad, y entonces como que para ganar más tiempo, lo que dejamos atrás es el estudio de la Biblia. Es como que, bueno, tengo tiempo para otras cosas, pero no tengo tiempo para estudiar la Biblia. A muchas personas le ha pasado eso. Sí, por eso es una situación que es abarcante, Dilner, y que nos lleva a lo que el enemigo quiere. Entendiendo todo lo que hemos mencionado acerca de la Biblia y lo que vamos a seguir mencionando en esta lección, la Biblia es fundamental. Y si nos acerca a Dios y nos permite conocerle, entonces el trabajo del enemigo es alejarnos de ella, alejarnos del estudio de ella.
Claro, entonces uno de los problemas sería que siempre estamos ocupados para estudiar la Biblia. Es una de las trampas de Satanás. Pero sabes, Emmanuel, en la actualidad, muchas personas tienden a pensar que la autoridad de la Biblia, o mejor dicho, que la Biblia no tiene ninguna autoridad, ¿ok? Que es como un libro más, es como si fueses a una biblioteca, lees un libro y ya. O sea, cuando te sientes bien, o incluso piensan que es un libro de historias y que los milagros que están ahí entonces no sucedieron realmente, sino que solamente están ahí para que nosotros podamos tener ánimo en algunas situaciones. Pero cada vez que nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar realmente que hay autoridad y que ella reafirma a través de sus páginas cuál es la función principal, ¿ok? Y lo más importante es que ella quiere tener un impacto en nuestras vidas, quiere ser de inspiración, ¿ok? Porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y entonces comienza a decir el texto que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, ¿qué hacemos cuando la Biblia entra en conflicto con nuestras opiniones? Cuando yo digo, bueno, la Biblia dice esto, pero es que a mí no me gusta así, a mí me gusta de tal manera. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer cuando la Biblia y nuestras opiniones entran en conflicto? Ahí estás lanzando dos preguntas en una. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer o qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Empezamos a hacer, sí, mira, dime, agarramos, esta no es Biblia, esta 28 Grecia, agarramos la Biblia, agarramos y decimos, Génesis, yo no tengo problema con Génesis, Génesis es literal. Éxodo, bueno, algunas partes ya se vencieron. Levítico tampoco. Número tampoco. Bueno, saltémonos de ahí para los salmos. Los salmos sí son para mí porque, bueno, son interesantes, nos enseñan, tienen un tono poético. Saltemos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento me gusta, ese sí. Pero quizás la carta de los romanos no, es muy dura, esa no. Y entonces vamos seleccionando partes que sí, partes que no. Empezamos entonces y ese, mira, muchas personas preguntan, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué las personas creen tantas cosas diferentes? Empezando por ese criterio. Porque nosotros aceptamos lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta. Y esta no es una guía clara para estudiar de la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Permitir que la Biblia se interprete a sí misma, estudiarla de corazón, pidiéndole al Señor que nos hable por medio de ella. ¿Qué deberíamos hacer? Aceptar a aquellos que no nos gusta, ¿ves? Si a mí me gusta salir a fiesta y la Biblia me dice que no, yo tengo que aceptarla, no decir, bueno, pero bueno, es que el Señor iba a los matrimonios, el Señor consumió el jugo de la vid, entonces yo creo que yo también puedo ir y no tengo problema, ¿ves? No empezar a moldearla, no empezar a moverla, no empezar a distorsionar el mensaje, aceptarla como es. Si lo que la Biblia dice es un palazo para mí, yo lo recibo en el nombre del Señor y bueno, empiezo a corregir lo que haya que corregir, pero no empezar a fraccionar la Biblia, ¿no? Y a cortarla por partes. Así es, y fíjate bien que el Señor siempre tiene muchas promesas y en esas promesas nosotros vamos a encontrar que sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Entonces, cuando nuestros sentimientos nos llevan a querer hacer cosas distintas a lo que está en la Biblia, nosotros debemos seguir a la Biblia. Incluso cuando la institución, ¿okay? Nos lleva a nosotros a hacer algo que está contrario a la Biblia, yo debo seguir a la Biblia. ¿Okay? Siempre la Biblia debe ser la norma de fe para el creyente. ¿Okay? Debe ser como que bueno, lo decíamos, esa lámpara a nuestros pies que ilumina el camino que nosotros vamos a seguir. ¿Okay? No podemos dejar guiarnos por las tradiciones, por nuestros sentimientos, por la institución, para hacer cosas contrarias a la Biblia, sino más bien nosotros necesitamos ir a la Biblia, porque Dios desea entonces tocar nuestra mente y darnos ese conocimiento que necesitamos a través de su palabra. Y es algo interesante que viene reforzando esta lección. ¿Okay? Igualmente, también tenemos que tener algo importante y es la actitud que nosotros tenemos a la hora de estudiar la Biblia. ¿Okay? Y aquí viene un asunto interesante, porque muchas veces nosotros caemos en el error de que entonces le queremos decir a la Biblia qué es lo que nosotros queremos. ¿Okay? No es que la estudiamos como para que Dios nos hable, sino como que, bueno, Dios,
Yo quiero que tú me digas esto. Así que yo voy a comenzar a estudiar la Biblia de tal manera que consigo las respuestas como yo creo que es, o moldeo la respuesta a mi conveniencia. Y es algo que vemos mucho en la actualidad. ¿No es así? Sí, aparte de Dilner, las personas, nosotros a veces tratamos la Biblia como un libro académico, ¿no? Queremos, queremos a veces también que es el buscador de algún navegador donde colocamos palabras y va saliendo tema. No lo vemos como lo que realmente es, que es la historia de Dios acercándose a sus hijos. Es la historia de nuestro creador rescatándonos a cada uno de nosotros y estableciendo una relación que pueda transformar nuestras vidas. Bueno, sabes que hay algo que me ha llamado la atención y esa pregunta quiero hacértela y es que em, ¿qué diferencia hay entre leer la palabra de Dios y leer otro libro que hable acerca de Dios? Por ejemplo, ¿qué diferencias crees que hay entre leer la Biblia y leer la matutina en la mañana? Los dos son de Dios, ok, o sea, tienen mensajes acerca de Dios. Pero ¿cuál crees tú que es la diferencia de estudiar uno y el otro? Yo creo que va en el autor. Los dos hablan de Dios, sí, eh, pero la Biblia habla de forma muy directa el plan de Dios, sí. La matutina nos habla de Dios, pero desde el punto de vista de un autor como puede ser tú, pues. Dilner escribió la matutina del día tal, y tú la lees y tú dices, mira, Dilner entendió de este texto de esta cosa. Es bastante interesante y lo aplicó de esta manera. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, permitimos que el Espíritu Santo hable a nosotros, ¿sí? Y que nos permita tener una interpretación en base quizás a nuestra experiencia. Claro, hay un asunto interesante, ¿no? Y es que la Biblia es inspirada por Dios, pero no es escrita por Dios. También los autores bíblicos escribieron el mensaje que el Señor colocaba en su mente y en su corazón de acuerdo a sus palabras. Pero tenemos que acercarnos entonces a escudriñar la Biblia, pero cuando nosotros nos acercamos a la Biblia de forma especial, es mucho más directo. Y como te digo, el texto, yo puedo leer el versículo y yo creo que esa es la oportunidad que nos presenta el estudiar la Biblia de forma directa. Yo puedo leer el versículo de Génesis 1:1 y el Señor habla a mi corazón de una forma muy interesante. Y cuando yo leo la matutina que escribió Dilner de Génesis 1:1, Dilner entendió otra cosa totalmente diferente, también bastante edificadora, ¿sí? Pero el Señor habló a su corazón conforme a sus necesidades de una manera totalmente diferente. ¿Sí? Interesante, interesante eso, porque muchas veces nosotros podemos pensar que al leer un libro acerca de Dios, ¿verdad? Incluso podemos llegar a reemplazar la Biblia por eso. Sin embargo, Dios quiere tener una conexión directa con nosotros. Hay otra cosa interesante y es que hay muchos autores que dicen la Biblia es el único libro donde su autor está presente. Y es que cada vez que estudiamos la Biblia y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, entonces el Señor tiene algo nuevo para decirnos. Okay, tiene una nueva enseñanza, así tú estudias varias veces el mismo texto, hay algo nuevo que el Señor quiere decirte. Okay, y durante esta semana precisamente vamos a estar viendo algunos textos de la Biblia que nos ayudan a hablar de la importancia de la Biblia. Y hay uno que llamó mi atención y es el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La nueva versión internacional lo dice, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Y también la lección va a traer otro texto que nos habla acerca de la verdad. Y fíjate que Jesús habló acerca de que Él era la verdad, ¿ok? Y no habla de que, bueno, no, yo soy una verdad entre otras verdades. No, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si quieres conocer la verdad, necesitas tener una relación con Jesús. Y para tener una relación con Dios y conocerle más, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y por eso en Juan 17:17 también lo dice, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que si queremos relacionarnos más con Jesús, necesitamos estudiar la palabra de Dios.
A ver, si estás con nosotros ahí, Manuel. Ok. Mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que ha hecho la Biblia por ti? ¿Y cómo sería tu vida sin la Biblia? Que tú digas, bueno, si la Biblia desaparece, eh, o sea, si nunca fueses tener una Biblia, ¿qué crees que, cómo sería tu vida? ¿Y qué ha hecho la Biblia por ti? A ver, cuéntanos. A ver, si me escuchas, creo que Manuel tiene una falla ahí de internet. Ha salido de la sala. Ok. Voy a estar aquí pendientes. Mientras, entonces, Manuel regresa. Déjenme leer aquí algunos comentarios, algunos saluditos que nos han enviado. Por aquí tenemos a Daniela Moros. Dice, hola chicos, Dios los bendiga. Excelente programa. Dice también, hola para mi amor, lindo Héctor Emanuel. Y lo extrañan. Ok, Emanuel, te extrañan. Esperamos que vuelvas pronto. También tenemos por aquí Neomis Rosario nos dice, Dios les bendiga a esos valientes jóvenes que están usando sus talentos para la gloria de Él y para ayudarnos en nuestro alimento espiritual. Mil felicitaciones y bendiciones. Y por aquí nuestro amigo Aarón Chacón, que le mandamos un saludo. Aarón nos dice, poderosos. Bueno, Aarón, que Dios te bendiga. Cabe aquí la cuña que los días sábados pueden disfrutar del reposo de la lección de adultos por esta misma página, pero conducido por nuestro amigo y hermano, pastor Aarón Chaco. Ok, Manuel, volviste. Espero te recuerdes la pregunta. Ya puedes compartir con nosotros. Oren por mí, Sí, que el internet me está fallando. estamos orando por ti, orando de Dios. Parece que quiere volver, pero lo está intentando. Si ya me escuchan, tenemos un avance. Ok, sí te escuchamos, te escuchamos. Bien, qué bueno poder volver en estos minutos que nos quedan y seguir compartiendo de inverso. Sigan orando por mí. ¿Me escuchas, Emanuel? Sí te escucho, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Cuéntanos, ¿qué crees que ha hecho la Biblia por ti? ¿Qué ha hecho la Biblia por mí? Mira, está lanzando duro con esa pregunta, pero como es una pregunta poderosa, hay una respuesta bastante contundente. Espero que mientras esté respondiendo a ella me escuche. Ojalá y me vea para decir que respondemos de todo corazón. Diner, yo puedo decir que la Biblia ha hecho mucho por mí, ha salvado mi vida. De forma especial, esa sería la declaración. Recuerdo bastante mi experiencia con la Biblia desde bastante pequeño, ¿sí? Espero que me estén escuchando. Tuve una Biblia muy bonita, colorida, siempre quise una Biblia ilustrada que tenía mi prima Luis. No me la pudieron comprar porque no se conseguía. Mi papá le vendieron en el comando donde estaba trabajando una enciclopedia y me dieron una Biblia grande, ilustrada, muy bonita. Y, y es la que recuerdo. Sin embargo, mi mamá mucho antes me hacía los devocionales, recuerdo bastante eso. Pero recuerdo quizás tener que como 10 11 años, 10 9 10 11 por ahí entre esos tres, y tener una experiencia bastante bonita en ese momento con la Biblia. Estaba leyendo, llegué a segundo de Samuel así de forma rápida, estaba bastante inspirado. Fue una bendición la lectura de la Biblia esos años. En mi juventud de igual forma, cada devocional, cada meditación en campamentos, en actividades juveniles, en vigilias juveniles, ha marcado profundamente mi vida. Sobre todo me enseñó que tengo un propósito y fue la Biblia el medio que Dios utilizó para hablar a cada uno de nosotros. Así que la Biblia es significativa. Yo puedo decir que la Biblia ha salvado mi vida. También me ha inspirado. ¿Por qué? Porque sus promesas nos nutren en medio de las dificultades. Y hay un texto especial, lo compartí en este día en la campaña. Por aquí, por aquí vamos a ver si lo consigo, porque se me olvida la cita. Es tan bueno y me gusta tanto que se me olvida la cita. Y es el que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a ver si lo consigo, pero de forma especial entonces, mira, Hechos 16:31, yo puedo decir que eso, la Biblia ha rescatado mi vida, no me ha dejado
caer donde el enemigo ha querido que caiga y me ha dado un propósito. Hechos 16:31, una promesa que albergo de mi infancia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bendición, Manuel. Dios nos ha dejado su palabra para ser transformados. Mira, yo recuerdo una historia muy Yo te iba a particular. decir, no, no me vas a salir con darme consejos, sino me vas a contar tu historia también. Porque este live necesita eso. Mira, yo tengo dos historias particulares y la primera de ellas es mi abuela. Mi abuela no sabía leer, no sabía escribir, pero ella siempre tenía su Biblia consigo, ¿sabes? Y ella siempre la llevaba a su iglesia y le pedía a algunos hermanos de su iglesia que le anotaran las citas que decía el predicador, ¿ok? Entonces ella siempre iba con su Biblia a otros lugares y al llegar a esos lugares les decía a las personas que estaban ahí que le leyeran lo que el predicador había dicho en su iglesia. Así que sacaba su libretica con las notas que alguien más había escrito y le daba la Biblia para que esa persona le leyera lo que el predicador había dicho. Y sabes, antes de mi abuela ir al descanso, habían 50 personas que habían entregado su vida a Jesús a lo largo del tiempo que ella estuvo en la iglesia por ese método que ella utilizó de la Biblia. Así que no hay excusas para no hacer de la Biblia una gran herramienta. Y otra de las cosas que también impactó mi vida fue cuando yo comencé a hacer el año bíblico, ¿ok? Porque comencé a darme cuenta de que habían más historias que yo no conocía. Y hay muchos detalles en la Biblia que cuando vas conectando uno con el otro, tú dices, bueno, pero esto no lo sabía. Y cuando vuelves a releer y a hacer nuevamente el año bíblico, te das cuenta de que, ya va, pero es que ya yo había leído este versículo. Y no me, o sea, ¿de dónde salió esto? Y vuelves a conectar. Entonces, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Además que te ayuda a cambiar esos conceptos que tal vez en algún momento tuviste tradicionalmente, ¿verdad? Y de repente dice, wow, pero yo no había visto esto de esta manera. Y yo siempre le digo a las personas, hay que leer el Nuevo Testamento, tener una relación con Jesús, descubrir quién es Jesús, porque eso lo aprendí. Y entonces cuando un amigo pastor dice, cuando ya entonces descubre quién es Jesús, colócate los anteojos, ¿verdad? Para ver cómo Jesús y ahora vas al Antiguo Testamento. Y ahí vas a comenzar a ver el Antiguo Testamento de una forma distinta, porque vas a ver cosas de una manera que no lo habías visto antes. Así que la Biblia está para transformar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y ese es el mensaje principal de la lección de esta semana. Que tú y yo podamos utilizar la Biblia, que tú y yo podamos hacer de la Biblia nuestra amiga, nuestra mejor herramienta. En la actualidad, si tú dejas tu teléfono celular, te da como un nerviosismo, una ansiedad. Entonces, que así mismo pase con la Biblia, que no puedas dejarla porque necesitas escuchar la voz de Dios. Así que, palabras finales, Emmanuel, de la lección de esta semana. Yo creo que este tema tiene mucho que estudiar y esperamos que todos nuestros amigos puedan estudiar la lección. Y el día viernes vamos a estar colocando un post en Facebook, ¿verdad? Para que todos puedan ahí comentar esas cositas que les encantaría que otros grupos de lecciones de escuela sabática también puedan compartir en sus clases. Okay. Palabras finales, Emmanuel. Palabras finales. Mira, Dilner, quería, ya que estábamos hablando de la Biblia, mostrarla, pues no se vio hace rato. Mira, esta pequeña Biblia, bonita, ojalá y la velocidad del internet nos permita mostrarla. Está conmigo desde el 2011, desde el primer camporial que fui. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, en la iglesia adventista. El Señor nos ha llamado y nos ha permitido servirle. Esta biblicita chiquitica ha ido a campamento, pero también ha ido a campaña de evangelismo, ha dado estudios bíblicos, me ha acompañado a muchos lugares, así que aunque ahorita tengo una más grande, tengo otra, una versión más actual y quiero comprarme otra, sigue siendo bastante significativa. Yo le digo, tú sabes que
estuviera conectado a nuestro amigo el popular Banqués. Este, la, la Biblia dice que es una espada, ¿no? La espada del Espíritu. Entonces yo digo que yo cargo un puñal, pero un puñal bien afilado que el Señor me regaló. Palabra final es que nos demos una oportunidad con la Biblia, de permitirle que nos enseñe, que nos transforme. Me pasó lo mismo, a veces cuando uno va en algunos libros se pierde un poco por muchos números, en el Levítico y el número es difícil la lectura, pero entras a Deuteronomio otra vez y te sigues inspirando. La historia bíblica nos motiva, nos muestra que los personajes bíblicos que miramos son humanos, cometieron errores, pero el Señor obró en sus vidas y el Señor les redimió y les rescató. Así que el Señor nos ha dado una oportunidad a nosotros y está trabajando en nuestra vida con su Espíritu Santo para moldearnos. Hemos caído, pero el Señor por su gracia nos levanta. Proverbios dice que 7 veces se levantará el justo. Entonces el Señor nos levanta y nos permite seguir adelante hasta que podamos habitar con Él por la eternidad. Que ese sea el motivo principal de estudiar nosotros la Biblia, encontrarnos con Jesús. Así es, así que queridos amigos, queridos jóvenes, queremos invitarles a que durante esta semana puedan estudiar su Biblia, puedan estudiar su lección de inverso y entonces puedan compartir con su clase, con sus amigos, lo que la Biblia ha hecho en sus vidas. Ese será el mayor testimonio que otros podrán escuchar. Y no solamente eso, recuerda que tú eres esa carta abierta donde las personas conocerán a Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos el próximo lunes aquí en Inverso 360. Que el Señor les guarde.